Mi nombre es Alondra Yasmín López Núñez. Actualmente soy estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, cursando la licenciatura en Derecho en módulo Protección Internacional en materia de derechos humanos. El número de mi matrícula es 2077-01. El nombre de mi asesor es Miguel Ángel Espinosa Arreola. Vamos a realizar el reto número 5, llamado Criterios Relevantes. En este reto número 5 se nos solicita analizar la sentencia emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus México, con el propósito de identificar su importancia y trascendencia dentro del sistema interamericano y del marco jurídico de mexicano. A continuación presentaré una exposición estructurada que abarca de los hechos del caso, el proceso ante la Comisión Interamericana, los razonamientos de la Corte y una reflexión final sobre el impacto jurídico. Vamos a los hechos del caso. El caso se sitúa en el contexto de la denominada Guerra Sucia en México, periodo caracterizado por prácticas sistemáticas de represión estatal. El 25 de agosto de 1974, Rosendo Radilla Pacheco, líder comunitario de Atoyac de Álvarez Guerrero, fue detenido por elementos del ejército mexicano en un retén militar. Testimonios acreditaron que su traslado al cuartel militar de la zona, donde fue visto por última vez. Desde entonces, su paradero permanece desconocido. La Corte determinó que la detención fue arbitraria y realizada por agentes estatales, y que la falta de investigación efectiva durante décadas constituyó una violación continuada de derechos fundamentales. 2. Proceso ante la Comisión Interamericana. Ante la ausencia de avances en el ámbito interno, los familiares de la víctima presentaron una petición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La comisión declaró el caso admisible. Emitió un informe de fondo en el que concluyó que el Estado mexicano había incurrido a violaciones graves a la Convención Americana y formuló recomendaciones específicas. Al no ser cumplidas de manera adecuada, la comisión decidió someter el caso a la jurisdicción de la Corte Interamericana en el 2010. 3. Razonamiento de la Corte Interamericana. En su sentencia del 2019, la Corte Interamericana desarrolló criterios jurídicos de gran relevancia. En primer lugar, estableció que la desaparición forzada constituye una violación múltiple y continuada que afecta derechos como la libertad personal, la integridad, la vida, la personalidad jurídica y el acceso a la justicia. En segundo lugar, declaró la responsabilidad internacional del Estado mexicano tanto por la detención y desaparición de Rosendo Radilla como por falta de investigación diligente. Uno de los aportes más significativos de la sentencia fue la determinación de que el fuero militar es incompatible con la Convención Americana, cuando se trata de violaciones a derechos humanos cometidas contra civiles. La Corte ordenó que la investigación se realizara en el ámbito civil. Asimismo, reafirmó la obligación de todas las autoridades mexicanas de ejercer control de convencionalidad, interpretando el derecho interno conforme a los estándares internacionales. Finalmente, la Corte ordenó medidas de reparación integral, incluyendo la búsqueda de la víctima, la sanción a los responsables, la capacitación de las Fuerzas Armadas y acciones de memoria y reconocimiento público. 4. Conclusión. La sentencia del caso Radilla Pacheco constituye un hito en la evolución del derecho mexicano. Su impacto se refleja en la reforma constitucional del 2011, en la limitación del fuero militar y en la consolidación del control de convencionalidad como herramienta interpretativa obligatoria. Además, fortaleció el marco jurídico en materia de desaparición forzada y contribuyó a la construcción de memoria histórica en un país que continúa enfrentando este fenómeno. Su trascendencia radica en que transformó la relación entre derecho interno y el derecho internacional de los derechos humanos. Las fuentes de información. Las fuentes consultadas incluyeron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla Pacheco versus México, el informe de fondo de la Comisión Interamericana de la Jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa al control de convencionalidad, así como documentos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y literatura académica especializada en desaparición forzada y derecho internacional. Es todo. Gracias.